Resaltar, compañeros, dentro de lo que hemos visto de la audiencia inicial, de lo que es el auto de vinculación y qué sucede en el auto de vinculación, qué es lo que debe de determinar el juez para entrar a la investigación complementaria. Primer punto, dentro de lo que es la audiencia inicial. ¿Cuáles son los puntos importantes para ya dejar esos temas ya concretos de cuáles son los puntos más importantes de la audiencia inicial que nos llevan a la investigación complementaria? Primer punto. Al momento en que el Ministerio Público le deja a disposición al juez a un detenido, ya dijimos, ¿cómo sabemos el tiempo en que empiezan las 72 horas al juez? Dijimos, en el momento en que el Ministerio Público lleva al detenido al reclusorio, tiene que entregar la carpeta de investigación. Y tiene que entrar para que le sellen su oficio donde le hace saber al director del reclusorio o del penal que fulanito de tal queda a disposición del juez. En ese momento le sellan el oficio y le ponen la hora en que recibieron al detenido. Ahí nace ese término de 72 horas que tiene el juez para determinar la situación jurídica de un detenido. Primer punto para saber cómo es que el juez empieza a tener conocimiento y por qué le empieza, en qué momento le empieza a correr el término de las 72 horas. Punto importante. Entonces, en el momento en que le sellan el oficio y le ponen la hora, en ese momento empiezan a correr las 72 horas. En ese momento el juez debe de determinar en qué fecha, en qué hora lleva a cabo la audiencia inicial. Es decir, si el sujeto quedó a disposición a las 13 horas del día 20 de marzo, él tiene 72 horas para llevar a cabo la audiencia inicial y para determinar su situación jurídica en un auto de vinculación al proceso. Recordemos que son 4 determinaciones que puede llevar a cabo el juez en un auto de vinculación a proceso. Repitiendo. Primero, que lo vincule a proceso. Segundo, que no lo vincule a proceso. Tercero, que lo vincule por unos delitos a proceso y por otros los deje libres, lo que es el auto mixto. Y por último, un auto de sobreseimiento. Ya dijimos que el auto de sobreseimiento es cuando ya no hay materia para llevar a cabo el proceso. La muerte del inculpado, la prescripción del delito, la aplicación de una ley, como es el caso de la Ley General de Amnistía, les ponía el ejemplo. En eso el juez no va a dictar ni auto de vinculación ni no auto de vinculación, debe de dictar un auto de sobreseimiento. Dice el juez, no tengo materia, se murió el sujeto. No tengo materia, está prescrito el delito. No tengo materia, me aplicó la ley general, por lo tanto, le debo de conceder la aplicación de esa ley general. Bien. Entramos a la audiencia inicial. Ya el juez nos dice, una vez que queda a disposición el detenido, nos dice y nos señala la fecha y hora en que se va a llevar a cabo la audiencia inicial. Y deben de estar preparados todos. El Ministerio Público debe estar preparado para poder hacer la formal imputación. El defensor, ya sea de oficio o privado, debe de estar preparado para saber qué es lo que va a pedir
al juez si va a pedir su libertad, en base a qué lo va a pedir, si va a pedir la aplicación de una causa que excluya el delito, o si va a determinar o va a pedir que el sujeto ya murió o que hay una prescripción. O sea, deben de ir preparados para saber qué es lo que van a hacer en esa audiencia inicial. Aspectos importantes de la audiencia inicial. Primero, el juez acepta la competencia y determina si fue legal o no la detención. ¿Esto por qué? Porque el juez debe de cuidar, acuérdense, artículo 1 constitucional. Toda autoridad, llámese juez, llámese administrativo, llámese presidente de la República, llámese senador, llámese quien sea, debe de velar primero por los derechos humanos. Entonces, al juez le obliga, conforme al artículo 1 constitucional, una vez que acepta la competencia para conocer de ese detenido que le pusieron a disposición, debe de determinar si no hubo violación a los derechos humanos. Es decir, en este caso, en materia penal, tiene que ver que la detención haya sido conforme a la Constitución. Ya habíamos visto que en materia penal hay 3 formas de una detención penal. Primero, flagrancia, que el sujeto sea detenido al momento de estar cometiendo el delito o que sea perseguido materialmente después de la comisión del delito. Segundo, por orden de aprehensión, porque un juez dictó una orden en la cual se la pasa al Ministerio Público y le dice que detenga a esta persona y se la ponga a disposición. Y tercero, el caso urgente, que es cuando ya tenemos una investigación, se presenta el sujeto o lo tenemos ubicado y es urgente que lo detengamos porque si no va a sustraerse a la acción de la justicia. Esas son las 3 formas penalmente en que podemos proceder a la detención de una persona. Eso lo debe de calificar el juez. Debe de ver si no hubo una violación en la detención del sujeto. Aplicando el artículo 1 constitucional, ver que no se le hayan violado sus derechos humanos. Una vez que hace eso, el juez le da la palabra al Ministerio Público para que formule la imputación. Ya dijimos, ¿qué es la imputación? Hacerle saber al sujeto detenido ante el juez de que lo está investigando y que está detenido porque está investigando la posible comisión de un delito, ya sea grave o ya sea simple. Tercero, el juez le va a preguntar al sujeto, al detenido, si quiere o no declarar. Ya comentábamos el por qué es importante saber cuándo le tenemos que decir al detenido que sí declare, porque nos da elementos, o que no declare porque es perjudicial para él. Les comentaba yo que muchos se van porque se reserva el sujeto. Problema, si te reservas y no le dices al juez cómo sucedió, pues no me estás dando elementos para decirle al juez el por qué lo hiciste, cómo lo hiciste. Una vez que se dan estos 3 aspectos fundamentales en la audiencia inicial, la calificación de la detención, ¿sí? La formulación de imputación y la declaración del detenido. Aspectos formales, fundamentales en la audiencia, que nos permite argumentarle al juez qué es lo que queremos o pretendemos, al Ministerio Público que pretende acusar y a la defensa que pretende demostrar que no llevó a cabo el delito o que le llevó bajo ciertas circunstancias que la ley prevé, como son las excluyentes de responsabilidad, en legítima defensa, en estado de necesidad, ¿verdad? Que el tipo penal no se adecua a la conducta. Una vez que lleva a cabo estos 3 actos
En la audiencia inicial, nosotros tenemos el derecho, acuérdense, la defensa y el imputado tienen el derecho de ofrecer pruebas dentro de ese término constitucional. Si nosotros ofrecemos pruebas dentro de ese término, debemos de ofrecer pruebas que se puedan desahogar con inmediatez en esa audiencia. No le podemos pedir al juez que vamos a ofrecer testigos, pero el testigo no se encuentra en la Ciudad de México, se encuentra en Chihuahua, y queremos que quiera un exhorto para que el testigo venga y declare. Nos va a decir el juez, no, porque no nos alcanza el tiempo. Dame pruebas que se puedan desahogar con inmediatez. No podemos alargar. Si el juez nos acepta y considera que se puede desahogar la prueba que nosotros, la va a admitir. Y para eso nosotros tenemos que pedir la duplicidad del término. La duplicidad del término, compañero, nada más la puede pedir el imputado y la defensa. El Ministerio Público no puede pedir duplicidad de término ya abierta en la audiencia inicial. ¿Para qué queremos duplicar el término? Precisamente para que nos dé tiempo de preparar esas pruebas y se desahoguen y el juez esté en posibilidad de dictar una resolución en base a las pruebas que nosotros le estamos ofreciendo en ese pequeño término de 72 horas o su duplicidad de 144 horas. Aspectos fundamentales. Una vez que si ya se desahogaron las pruebas porque pedimos la duplicidad del término para ofrecer esas pruebas, o si no las ofrecimos porque consideramos que no era necesario, el juez pasará a darle la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga su petición de que se dicte auto de vinculación. Y entonces ahí el Ministerio Público ya no nada más le hace la imputación, el Ministerio Público ahora le dice al juez con qué elementos cuenta para solicitar el auto de vinculación a proceso. Una vez que el Ministerio Público le dice al juez, fulanito de tal, solicito se le dicte auto de vinculación a proceso toda vez que en tal fecha, en tal lugar, bajo estas circunstancias, las cuales acredito con estos testigos, con esta pericial y todo, considero que cometió muy probablemente el delito. Por lo tanto, te solicito que dictes un auto de vinculación a proceso. Una vez que el Ministerio Público solicita eso, el juez le dice a la defensa, ¿tienes algo que argumentar en cuanto a lo que está diciendo el Ministerio Público de la petición del auto de vinculación a proceso? La defensa tendrá que argumentar, su señoría. Es cierto que el Ministerio Público está pidiendo esto por esto y esto, pero de las pruebas que yo ofrecí y que fueron desahogadas dentro de este término, se desprende que fulanito de tal no llevó a cabo esa conducta o la llevó a cabo bajo estas circunstancias. ¿Ven ustedes cómo el juez le permite a la defensa controvertir esa petición de vinculación? Le da lugar a la defensa a que argumente, a que diga qué es lo que él piensa de lo que está diciendo del Ministerio Público. Por supuesto, los argumentos de la defensa pues van a ser en base a las pruebas que ofreció con la intención de desacreditar la conducta del detenido. Una vez que ya pasaron esas situaciones, esas circunstancias, el juez dice, señores, en este momento voy a dictar mi resolución. Y ahí vienen las resoluciones que estamos diciendo, a las cuales puede llegar el juez en un
en ese periodo de las 72 o de las 144 horas para determinar si vincula proceso, si no vincula proceso, si dicta un auto mixto de vinculación a proceso o si dicta un auto de sobreseimiento. Por supuesto, compañeros, quiero decirles que aquí en el Código Nacional no nos alcanza el tiempo, desgraciadamente, porque si no nos atrasaríamos muchísimo. Pero aquí en el Código nos dice cuáles son las formalidades que debe de hacer el Ministerio Público al solicitar el auto de vinculación a proceso. Y también le determina al juez, la propia ley, cuáles son los requisitos mínimos que debe de tomar en cuenta para dictar un auto de vinculación a proceso. Entonces, en el transcurso de esa audiencia inicial, llegando ya el momento en que el juez tiene que resolver, en la misma audiencia el juez resuelve si hay auto de vinculación a proceso o no. Una vez que el juez dicta el auto de vinculación a proceso, va a ver si amerita o si se puede dar una medida cautelar al detenido. Medida cautelar económica para que pueda gozar de su libertad provisional. Una vez que el juez determina si ha lugar o no a darle el beneficio de una medida cautelar, le pregunta al Ministerio Público y a la defensa qué tiempo necesitan para la investigación complementaria. Una vez que se ponen de acuerdo la defensa y el Ministerio Público, el juez decide a quién le hace caso. ¿Qué tiempo va a dar para esa investigación complementaria? Pasamos entonces ahora a la investigación complementaria. ¿Por qué es importante esta investigación complementaria? Porque en ese momento, acuérdense que es hasta 6 meses lo que puede dar el juez para esa investigación complementaria. ¿Qué es la investigación complementaria? Perfeccionar, allegarse el Ministerio Público o la defensa de los elementos probatorios necesarios para pasar a la audiencia intermedia. Entonces, una vez que el juez dicta la investigación complementaria, que señala qué término, el Ministerio Público tiene la posibilidad de allegarse de los elementos probatorios. No de desahogarlos, compañeros. ¿Por qué? Porque la defensa también tiene derecho a ofrecer pruebas o datos de prueba, no para desahogarlos. Aun cuando, si yo le pido al Ministerio Público que voy a ofrecer una pericial y que solicito que me dé acceso a la carpeta de investigación para entrevistar a un testigo o ver un documento, analizar el documento, que el perito haga eso, no estamos desahogando la prueba. Y les voy a decir por qué no la estamos desahogando. Estamos preparando nada más. No estamos desahogando porque no tenemos derecho de interrogatorio. Cuando nosotros le ofrecemos al Ministerio Público que es procedente el proponer una prueba, no significa que la vamos a desahogar, porque no se permiten los interrogatorios. No, yo no puedo interrogar al perito ni puedo interrogar al testigo. Simplemente el testigo va y vierte lo que él tenga que declarar. No lo puedo interrogar. Simplemente va y le dice al Ministerio Público cómo está. Y eso queda registrado. Porque es importante que todas las pruebas que proponemos o datos de prueba que proponemos en la investigación complementaria queden registradas, porque esas pruebas que quedan registradas
nos van a servir para la audiencia intermedia. Vean ustedes, estamos preparando todos los datos de prueba o los medios de prueba que necesitamos para decirle al juez de control qué es lo que queremos desahogar en la audiencia de juicio. Por eso es bien importante que dentro de la investigación complementaria nosotros veamos qué datos de prueba o medios de prueba le vamos a ofrecer al Ministerio Público para que lleve a cabo la entrevista o nos permita que el perito haga un dictamen. Les vuelvo a repetir. Vean cómo se lleva a cabo ese medio de prueba, pero no se desahoga. Aquí es bien importante, compañeros, que entiendan eso. Yo le ofrezco al Ministerio Público, porque considero que me va a servir, una pericial, la entrevista del imputado, la entrevista de los testigos. Le ofrezco un video, le ofrezco una fotografía, le ofrezco mi WhatsApp. Sí, para que quede el registro, para que tome las entrevistas. Déjenme decirles, compañeros, que luego en la práctica forense, o sea, cuando ya está llevando el asunto, va aprendiendo uno más. En alguna ocasión metí un escrito al Ministerio Público proponiéndole la entrevista de unos testigos. Fíjense, me dice el Ministerio Público, dice, Lico, no puedo hacer la entrevista, no tengo tiempo, tengo otros asuntos relevantes, pero tráeme la entrevista del sujeto por escrito y firmada por él y por ti. Dije, caray. Me sorprendió, la verdad. Me sorprendió el que me dijera que él no le iba a tomar la entrevista, que bastaba con que yo le entregara por escrito la declaración de él firmada y por mí. Con eso queda el registro de lo que, y está validando el Ministerio Público la entrevista del sujeto. Por supuesto que me llamó tanto la atención esto, que me metí otra vez a estudiar. Yo dije, a ver, investigación complementaria. Pues aquí la investigación complementaria no me dice esto y esto. ¿Qué es lo que hago? Me voy a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia me dice, ¿verdad?, que la investigación complementaria es el perfeccionamiento de la investigación y que por lo tanto podemos ofrecer para su registro datos de prueba y medios de prueba. Y como la ley no me señala cómo se lleva a cabo esa proposición y cómo debe del Ministerio Público de actuar para las entrevistas o para la admisión de esas periciales, por eso el Ministerio Público me dijo, Lico, no puedo yo entrevistarlo directo, tráemela por escrito, la firmas, la firma el imputado y yo la meto a la carpeta de investigación complementaria. De ahí me nacieron otras dudas, compadres, y dije, bueno, entonces si yo puedo hacer eso, quiere decir que la investigación complementaria, yo defensa, puedo llevar actos de investigación. Es decir, yo defensa puedo ir y tomar fotos del lugar de los hechos. Yo defensa puedo hacerme acompañar de un perito al lugar de los hechos. Y todo lo que yo vea, todo lo que mi perito vea, hacerlo del conocimiento del Ministerio Público para que quede registro de eso. Quiere decir entonces que en la práctica forense, nosotros los abogados ya no somos nada más abogados de escritorio, ya podemos también
acreditar que somos investigadores del delito. Y esto es bien importante, compañeros, porque eso nos permite a nosotros allegarnos de elementos que nos sirven, de elementos que sacamos de ir a ver el lugar de los hechos, de ir a platicar con los testigos, de ir y utilizar peritos, de ir a tomar fotografías, tomar un video de los hechos y eso ofrecerlos como datos de prueba para que quede el registro. Entonces, si nosotros entendemos que podemos realizar todas esas actividades de investigación, los metemos en la investigación complementaria. Por eso les digo, es tan importante esa investigación, ese término que pidamos para la investigación complementaria, para nosotros saber que podemos llevar actos de investigación. Tan es así, compañeros, que imagínense, por ejemplo, en un delito de robo de infante o en un delito de sustracción de menor, lo cual el menor vive en la Ciudad de México, pero fue sustraído en Guanajuato o fue sustraído en Chihuahua. ¿De qué me sirve la investigación complementaria? Que tengo tiempo para ir a Chihuahua, ver si hay testigos. Si alguien está enfermo allá en Chihuahua, pero fue testigo de la sustracción del menor, tomarle yo su declaración, ponerla por escrito, ponle tu huella, tu firma, y yo también la firmo y la meto en investigación complementaria. Me da el tiempo. Por eso, cuando nosotros pedimos un tiempo para la investigación complementaria, ya debemos llevar nuestra estrategia para defender al sujeto. ¿Qué datos de prueba, qué medios de prueba necesitamos meter en la investigación complementaria? Ojo, mucho ojo. En la audiencia intermedia, el juez no nos va a permitir llevar a cabo esos actos. Eso de decirle al juez, oye juez, fíjate que yo no quiero llevar ahorita la audiencia intermedia porque tengo que ir a Chihuahua, porque hay una... hay una persona que fue testigo de la sustracción del menor, pero está en Chihuahua y está enfermo. Me va a decir el juez, no, mi cuate, no, porque tú tuviste tiempo en la investigación complementaria para meter eso, no desahogar, llevar a cabo ese acto de investigación y ofrecerlo al Ministerio Público como registro de la investigación complementaria. Aquí en la audiencia intermedia, como lo vamos a ver cuando toquemos el tema de la audiencia intermedia, es para que me digas qué pruebas ofreces y qué pruebas se van a desahogar. No para que yo te dé tiempo para preparar y ofrecer pruebas. No. Y muchos compañeros, me consta en la práctica profesional, muchos cometen ese error. Quieren en la audiencia intermedia ofrecer pruebas las cuales no han sido preparadas. Por eso es bien importante en la investigación complementaria nosotros preparar todos los actos de investigación, llámese entrevista de testigos, llámese ofrecimiento de instrumentos tecnológicos como es el video, como es el WhatsApp, como es las fotos, ¿verdad? Como es una cuestión de una pericial en materia de tecnología. Imagínense, por ejemplo, un robo de secreto en un delito industrial. Si no creen que el derecho penal es nada más lesiones, homicidio, violación. No, compañero. No. Hay una gama de delitos
las cuales tienen complicaciones muy fuertes. Los delitos fiscales, los delitos financieros, los delitos de lavado de dinero, los delitos de extorsión, los delitos de narcotráfico. Si no preparamos los actos de investigación en esa investigación complementaria, nosotros mismos nos estamos cerrando toda la investigación. Nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Hoy, actualmente, debemos de tener mucho cuidado en materia penal, compañeros, porque todo está bajo la vigilancia del juez. Los términos que nos dan en la investigación complementaria hay que aprovecharlos. Por eso, si nosotros tenemos un delito muy complicado circunstancialmente, pues no vamos a pedir un mes ni dos, le vamos a decir al juez, pues yo necesito 6 meses, porque mira, tengo que ir a ver cómo es que de Brasil mandaron dinero, tengo que ir, cómo es que las cuentas están en las Islas Caimán, cómo es que de Europa mandaron dinero para acá. Eso no me lleva un día, ni 2, ni 3. En lo que yo mando una carta rogatoria, en lo que yo voy a España, en lo que yo le digo a mi cliente que haga esto, pues un viaje a España, un viaje a Francia, X, se va a llevar 15 días, un mes. Y todavía en lo que llego y le digo al MP, mira, te ofrezco, te propongo estas pruebas, quiero que las registres. Entonces, yo tengo que saber de antemano qué tiempo voy a pedir para la investigación complementaria. ¿Cuánto tiempo me lleva? Imagínense que un testigo es un testigo de homicidio o es un testigo de secuestro y está en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo me llevaría ya sea ir a Estados Unidos, ubicar al testigo, platicar con él, o en su caso mandar una carta rogatoria a Estados Unidos para que me auxilien para la entrevista de ese testigo? Testigo que es fundamental porque él vio los hechos y yo sé que con su declaración puedo sacar libre a mi defensa. Entonces, si no preparo bien ese dato de prueba o ese medio de prueba, yo solito me estoy cerrando la investigación. No puedo prepararlo para ofrecerlo en la audiencia intermedia y que se desahogue en la audiencia de juicio. Por eso les digo, en la investigación complementaria proponemos registros de datos de prueba y medios de prueba, que son los que vamos a ofrecer en la audiencia intermedia. Y en esa audiencia intermedia va a quedar plasmado cuáles me aceptaron, cuáles se van a incorporar a juicio para que se desahoguen ante el juez de juicio. Entonces, fíjense cómo tenemos desde la audiencia inicial hasta el cierre de la investigación complementaria, tenemos todos los actos necesarios para perfeccionar nuestra teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es la proposición hipotética que le hacemos al juez de lo que queremos demostrar. Esa es la teoría del caso. El Ministerio Público también va a manifestar ante el juez cuál es su teoría del caso. Yo, defensa, le voy a acreditar, le voy a decir al juez cuál es mi teoría del caso. Y para poder demostrar esa hipótesis de mi teoría del caso, necesito preparar todas las pruebas necesarias para demostrar y poder argumentar mi teoría del caso. Hoy en la actualidad
Eso sucede. Eso pasa. Profesionalmente, jurídicamente, debemos de tener ese conocimiento de que nosotros vamos a proponer una teoría del caso. El Ministerio Público va a proponer esa teoría del caso. Y nosotros tenemos para preparar todo eso, desde la audiencia inicial hasta el cierre de la investigación complementaria. Fíjense cómo confluye la situación penal con la situación procesal penal, que eso nos da la práctica forense penal. ¿Cuál es la situación penal dentro de lo que estamos hablando de la audiencia inicial a la audiencia, al cierre de la investigación complementaria? Nosotros tenemos que saber en nuestra teoría del caso qué excluyente de responsabilidad vamos a tratar de acreditar. Ustedes recordarán, vieron penal 1, vieron penal 2, recordarán los elementos del tipo, generales y especiales, los elementos del delito positivos y negativos. Ese es el aspecto penal dentro de esa audiencia inicial y el cierre de investigación. ¿Qué le vamos a proponer al juez como teoría del caso? Ojo, en la conducta, el Ministerio Público nos va a acreditar la conducta, nos va a acreditar la forma de la conducta, nos va a acreditar la intención de la conducta y nos va a acreditar sobre de quién recayó la conducta. Eso es la chamba del Ministerio Público. ¿Cuál es la chamba del defensor? Desacreditar esa conducta, desacreditar la forma de la conducta, desacreditar la intención de la conducta, desacreditar las circunstancias de la conducta. Esa va a ser nuestra teoría del caso. Si el Ministerio Público dice que a las 7 de la mañana salió el sujeto, pasó al metro y en el metro se le hizo fácil ver que una persona abre su bolso y vio dinero, dice el sujeto, pues aquí hay dinero, trae la bolsa libre, corre, se la arrebata, al arrebatarse la corre, grita a la señora, por ahí hay un entrometido que vio toda la acción, avienta al sujeto y lo detiene. Y llegan en ese momento las patrullas y todo, porque la señora está gritando, y le ponen a disposición al sujeto. Delito de robo con violencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa va a ser la hipótesis del Ministerio Público. Juez, a tales horas el sujeto, ¿verdad?, estando la persona víctima en el metro con su bolsa y todo, llegó el sujeto, le arrebató la bolsa, se echó a correr, pero lo detuvo una persona y en ese momento llegó la policía, le encontraron al sujeto la bolsa con el dinero y celular. Ahí está el delito. ¿Qué vamos a hacer nosotros como defensa? Eso va a plantear en la teoría del caso del Ministerio Público, va a plantear una conducta con violencia y va a decir cuáles son las circunstancias fácticas de hecho que sucedió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros la defensa? Tenemos que plantearle al juez cuál va a ser nuestra teoría del caso. En este caso, ¿qué le podemos plantear al juez para defender al sujeto? Díganme, ¿qué le podemos plantear al juez? Tenemos una conducta. ¿Cuáles son los elementos negativos de la conducta? Una vis mayor, una vis absoluta, una vis compulsiva, un movimiento reflejo, ¿sí? Un sueño, un sonambulismo, un autohipnotismo. ¿Podemos alegarle al juez alguna causa de esos para desacreditar el delito? No, ¿verdad? Ok, entonces vámonos a la tipicidad. ¿Podemos hablar del elemento negativo de la tipicidad? ¿Podemos hablar que es una atipicidad relativa o es una atipicidad absoluta? Es decir, que el sujeto no cometió el delito o que lo cometió porque alguien lo obligó. Porque le podemos plantear al juez eso. Sí, yo la robé porque mi hermana está secuestrada y necesito dinero. Fíjense, ¿será válida?
No vamos a quitar el robo, pero por supuesto que el juez va a tomar en cuenta un atenuante en la aplicación de la pena. Sí, adelante, compañero. Me imagino más bien como una persona que se acaba de quedar no exactamente en situación de calle, pero que necesita dinero porque lleva varios días sin comer y tal vez podemos alegar eso. Podríamos alegar eso, por supuesto, ¿verdad? Cuestión de necesidad. No le vamos a quitar la pena, ¿eh? ¿Qué es lo que buscamos ahí? ¿Quitarle la pena? No, que el juez le baje totalmente la pena o le ponga la pena mínima. Digo, porque también quitar eso de te robo porque quiero comer. Sí, pero me robaste. Ah, bueno, pero te voy a acreditar mi necesidad de comer y por eso te robé. Ah, entonces va a decir el juez, ok, estamos de acuerdo. Me estás dando una causa, me estás dando un motivo por el cual debo de considerar que si eres peligroso, porque robas, pero también debo de tomar en cuenta que robas por necesidad. No te voy a poner 20 años, te voy a poner 6 años de prisión. Al final de cuentas, recuerden que nosotros lo que buscamos como abogados defensores, ya sea de oficio o privado, lo que buscamos es que no le pongan pena o que le pongan una pena mínima. Ese es a final de cuentas el objetivo de una defensa, de plantear una teoría del caso en el cual hablemos de esos elementos negativos del delito. ¿Qué otro podemos argumentar? Ah, pues podemos argumentar una causa de justificación para quitar la antijuricidad. Mi actuar es antijurídico, robé, le quité el bolso, me detuvieron, ahí está el dinero, se dio fe del dinero, se tomaron fotos y todo. Mi actuar es antijurídico. ¿Cómo puedo acreditar que mi actuar no es antijurídico? A través de una causa de justificación. Una legítima defensa, un estado de necesidad, lo que dice la compañera, ¿verdad? Yo tengo hambre, ya llevo una semana sin comer, soy un indigente. Ahí está un estado de necesidad. El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la obediencia jerárquica. Entonces, vean ustedes, nosotros tenemos que buscar de esa audiencia inicial y esa audiencia complementaria, tenemos que buscar los aspectos penales. Ahí es donde entra el derecho penal, el derecho sustantivo. ¿Qué causa de exclusión del delito voy a armar para proponerlo como mi teoría del caso, lo que quiero demostrar? Esa hipótesis que yo le voy a decir al juez y que tengo que demostrar que el sujeto lo hizo, pero bajo estas circunstancias. O no lo hizo, lo voy a demostrar. Ahí está la teoría del caso. Y para eso nos sirve la investigación complementaria, la investigación inicial al cierre de la investigación complementaria. A mí me gustaría, compañeros, tenemos ahorita 8 minutitos muy buenos. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va entendiendo cómo debemos de aplicar ese derecho penal y ese proceso penal, esa materia que llamamos procesal penal? ¿Cómo la conjuntamos con los actos formales que tenemos que llevar, con el derecho penal que tenemos que aplicar para poder hablar de esta práctica forense que estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con el derecho penal y el procesal penal? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas del conocimiento que tenemos del derecho penal y del derecho procesal penal? Entendiendo el derecho procesal penal como todos los actos formales, materiales, que necesitamos para ofrecer pruebas en materia penal. Todo ese conocimiento teórico jurídico que tenemos al entender la ley, al analizarla y todo para aplicarla y saber qué pruebas
son idóneas y pertinentes. Les dije ayer, pero les vale a ustedes, les dije ayer, acuérdenme por favor de hablar un poquito de la prueba pertinente y la prueba idónea. Nadie ha preguntado, nadie se le ocurre. Yo estoy de acuerdo. Falta de experiencia, falta de estudio, pero precisamente por eso estamos hablando de práctica forense. No estoy hablando de cómo vas a ofrecer la prueba. Estoy hablando de qué prueba vas a ofrecer, cómo la vas a preparar para tu teoría del caso. Y entonces, les decía, aquí tenemos esto. ¿Alguien tiene idea de qué es una prueba idónea y qué es una prueba pertinente? Porque estamos en el mundo de las pruebas. Desde la audiencia inicial hasta la investigación complementaria, ¿de qué hemos estado hablando? Pues de ofrecer pruebas. De ver qué vamos a demostrar, si el sujeto cometió o no la conducta. Entonces, cuando nosotros hablamos de ofrecer pruebas, ¿cómo vamos a saber qué pruebas ofrecer? Allí es donde entra cómo sabemos que una prueba es idónea, cómo sabemos que una prueba es pertinente. Cuando el Ministerio Público o cuando el juez valora las pruebas, el juez dice, esta prueba no le doy valor probatorio toda vez que no tiene pertenencia con los hechos. Esta prueba que me ofrece no es idónea para desacreditar la conducta del sujeto y en la cual la defensa trata de acreditar. Piénsenle tantito. Ya les estoy dando la clave. ¿Qué es una prueba idónea y qué es una prueba pertinente? Quiero escuchar comentarios, por favor. Podría ser que tenga relación con los hechos y que además sirva, en el caso de la defensa, que sirva para desacreditar el delito, ya que si ofrecemos una que al contrario le va a perjudicar, podríamos decir. Estamos de acuerdo, pero ahora plantéame la vía práctica. Bueno, a lo mejor puedo ofrecer un video, por ejemplo. Ajá. Puedo ofrecer un video en donde mi cliente efectivamente se note que está cometiendo el delito. Pero entonces ahora aíslame. ¿Dónde está la pertenencia y dónde está la idoneidad? De acuerdo al ejemplo que me estás dando. Bueno, no estoy seguro, pero pertenencia podría ser a que pertinencia podría ser que no es adecuada para desacreditar el delito, y la idoneidad, bueno, en este caso pues sí tiene relación con los hechos, ¿no? Pero pues ahí no sé cómo expresarlo. Ese es el punto. Eso es lo que, miren, así como tú me lo estás planteando, para el Ministerio Público es idónea esa prueba, ¿no? Un video donde el sujeto está robando, ¿es idónea o no? Sí, es idóneo. Entonces, ¿a qué le llamamos idoneidad? ¿A la relación con los hechos? No, a eso le llamamos pertinencia. ¿Me entienden por qué es importante? El video donde el sujeto aparece y se ve su rostro y se ve el acto donde está agarrando el dinero es idónea. ¿Qué significa idónea? Que nos da los elementos necesarios para conceptuar un acto como verdadero. Esa es la idoneidad. ¿Qué es la pertinencia? Que esa prueba, ese video, tiene relación directa, unívoca, es decir, que tiene una relación tan directa que nos permite vincular esa prueba de video con la conducta del sujeto.
pertinencia, relación, vinculación. Idoneidad nos permite demostrar una verdad. ¿Se entiende? La cuestión de pertinencia y de idoneidad. Sí, profesor. Les voy a poner un ejemplo chusco. Bueno, mañana, pero acuérdenme, les voy a poner un ejemplo chusco, pero que ustedes dicen, ah, no, pues sí. A ver, ¿un hombre es pertinente para tener relaciones sexuales con una mujer y crear un hijo? ¿Es pertinente? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa si el hombre tiene debilidad sexual, no tiene capacidad de crear espermas? ¿Es idóneo? Sí, porque no va a embarazar a la mujer. ¿Me entienden? O sea, es un hombre que consideramos que tiene capacidad. ¿Tiene pertenencia? Pues claro, es un hombre y el hombre con la mujer pueden crear. Ahí está la relación de pertinencia, de vinculación. ¿Puede hacerlo una mujer a una mujer? No, no hay pertinencia. Pero ¿qué pasa si el hombre no tiene capacidad de crear espermatozoides? El hombre, aunque tenga pertenencia, no es idóneo. ¿Estamos? Bien, mañana continuamos.